El mundo avanza y no se detiene. El mundo avanza y no se detiene. Los hechos que por sus características merecieron convertirse en noticia están aquí. En tu estación, el país y el mundo en pocos minutos. Buenos días, seguidores de la justicia. El día de hoy tendremos aquí presentes a dos egresados de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Ellos son Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Nos hablarán de su postura y visión social y política durante los años de guerrilla en México, aproximadamente entre los años 60 y 70. Además, tendremos otra invitada. Se trata de Margarita García Flores, una abogada activista, escritora y política que vivió durante las décadas de guerrillas y represión en México. Noticias nacionales. Buenos días. Empezaremos contigo, Margarita. Cuéntanos acerca del contexto en donde se desarrollan las guerrillas. Es decir, ¿qué estaba sucediendo en el mundo y en México antes de que se dieran los primeros brotes? Bueno, pues en el mundo de los años 60 era un mundo en movimiento, principalmente por las ideas de libertad, revolución y las minorías que se rebelaban en Estados Unidos. El modelo de vida americano se imponía en los jóvenes relativamente hacia que poco que había acabado la Segunda Guerra Mundial. En Oriente se vivían varios conflictos bélicos. La Revolución Cubana había resultado exitosa. En Estados Unidos habían fuertes movimientos sociales, principalmente por parte de las minorías. En Francia, en el año 68, se vivió el Mayo francés, un movimiento estudiantil que buscaba obtener más libertades en todos los aspectos. Salían multitudes de jóvenes a protestar en las calles, sin embargo, el gobierno les pagaría con represión. Mientras tanto, en México, en los 60, en un país que había una gran movilidad profesional, en el campo a la ciudad, las clases medias vivieron una época de estabilidad, vivían el sueño del pequeño burgués. Oficialmente se vivió una época de estabilidad, de grandes cambios para bien, una época modernizada. Sin embargo, tantos movimientos y manifestaciones internacionales unidas con cierta inconformidad con algunos ciudadanos pronto contagiarían a los mexicanos con tantas ideas revolucionarias, liberales y algunos de ellas comunistas. En ese momento no parecía ser difícil empezar a hacer manifestaciones. Yo recuerdo que muchos de los revolucionarios tenían el manual de Guerra de Guerrillas del Che, que pronto sería sustituido por el mini manual de guerrillero urbano del brasileño Carlos Marighella. En el manual de Marighella se explican tácticas de cómo realizar expropiaciones y cómo sustentarse a través de secuestros, así como diversos métodos soberbios. Con todos estos recursos parecía fácil empezar un movimiento revolucionario. Obvio que un movimiento así se vendría, pero ¿cuál fue el suceso que marcó el comienzo de todas las guerrillas? Pues este suceso fue en el año 1965, cuando un grupo de jóvenes del poblado de Madera de Chihuahua crearon un foco guerrillero en la sierra para exigir un gobierno para que se diera un buen reparto de tierras y que dejara de reprimir a los campesinos e indígenas. Se alcanzaron jóvenes lugareños, apoyados por otros jóvenes maestros provenientes del Partido Popular Socialista, y crearon un grupo guerrillero al que le nombraron Grupo Popular Guerrillero, encabezados por Arturo Gámez García y Pablo Gómez, tratado de imitar el asalto al cual Moncada que realizó Fidel Castro en el comienzo de la Revolución Cubana. Los jóvenes planearon un asalto parecido, un asalto al cuartel del poblado de Madera, para surtirse de medicamentos, municipios y después volver rápidamente a la sierra. Pero muchas cosas no salieron como esperaban planeadas y el asalto cuartel terminó como masacre. Más de la mitad de los 16 guerrilleros que realizaron el asalto murieron. El gobierno estatal de Chihuahua minimizó el asunto diciendo que los jóvenes guerrilleros eran una bola de locos. El gobierno de la República, en ese entonces representado por Gustavo Díaz Ordaz, envió inmediatamente tropas para aplastar el foco guerrillero, y durante 4 años se dio la cacería hacia los guerrilleros. Varios fueron encontrados y muertos en manos de militares. Otros más empezaron algo que dejaría repercusiones hasta nuestros días. Me refiero a la guerrilla recurrente. Supongo que ese suceso bastó para que la gente se diera cuenta de la represión que estaba viviendo y empezar a hacer más manifestaciones con diferentes causas. ¿Qué otros movimientos conoces
que hayan sido importantes para la historia del país? Existió otro hecho que marcó el surgimiento de los grupos guerrilleros. Me refiero a la matanza de Tlatelolco. Era en el año 1968. Jóvenes realizaban manifestaciones en contra del gobierno de la República y a favor de más libertades. El gobierno había respondido a esas manifestaciones de libertad con represión en todas sus formas, ya que se había agotado las opciones de manifestaciones pacíficas. El 2 de octubre se realizó el meeting en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, que terminó en la masacre de jóvenes. Cientos de jóvenes cayeron por disparos certeros de militares y un grupo paramilitar que se hacía llamar Batallón Olimpia. Obviamente, al principio el gobierno trató de ocultar qué había sucedido, pues su método de represión se había marcaría a la juventud del país. El jueves de Corpus, una manifestación pacífica se dirigía al monumento a la Revolución para manifestarse a favor de la huelga de estudiantes en Monterrey. En el camino fueron interceptados por el grupo militar llamado Los Halcones, quienes comenzaron a disparar a golpear a la multitud. Los jóvenes pacífica estaba llegando a su fin. El gobierno estaba dando paso a la radicalización que traería a futuro muertos, desaparecidos, secuestros y torturas. Se sabe que en el 71 marcó la pauta que aparecieron grupos armados por todo el país. El gobierno de inmediato emprendió campañas de detención a través de la Dirección Federal de Seguridad. Comenzó la guerra sucia. Se dispararon los secuestros por dos bandos. Unos, los guerrilleros, utilizaron el secuestro como medio para finalizarse, y los otros, los de parte del gobierno, emplearon el secuestro para capturar clandestinamente a los guerrilleros. Sacarse información a través de la captura del poder desintegrar a los grupos armados. No hay que olvidar la guerrilla en la sierra, que también estaba muy fuerte en aquella época, principalmente en la sierra de Atoyac, Guerrero. Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas fueron los principales dirigentes de la guerrilla rural en Guerrero. Habían tenido en jaque al gobierno durante varios años. Primero Genaro con la Asociación Civil Guerrense y luego Lucio con su Partido de los Pobres. Cuéntanos, por favor, un poco de su vida y de la escuela Isidro Burgos. Pero antes vamos a un corte comercial y regresamos. Atención, avance de Noticias Caracol. Crece la economía en el primer trimestre. Hacienda recorta la previsión anual. El presidente destaca el dinamismo económico. Bandas tras las desapariciones en Chilapa. Muere el panista Juan Molinar. Con esto y más lo espero aquí, en el noticiero. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Ahora sí, cuéntenos. Empezamos contigo, Genaro. Fui un líder sindical del magisterio guerrense. Formé parte de la oposición política al gobierno de Guerrero y después pasó a la clandestinidad y formé uno de varios grupos armados que se desarrollaron en la Sierra Madre del Sur. Durante las décadas de 1960 y 1970 simpaticé con el Partido de los Pobres. Fui también maestro normalista egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, y formé parte de la disidencia magisteria que dominó las secciones del sindicato de profesores. De México en Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, hacia la década de 1960. Durante el gobierno de Raúl Caballero Aburto en Guerrero, en 1959 fundé la Asociación Cívica Guerrense y la Central Campesina Independiente. Estuve a la cabeza de manifestaciones en repudio al gobernador, por lo que el 27 de abril de 1960 fui aprehendido en las cercanías de Teolapán y me liberaron el 12 de mayo de ese mismo año. Luego de recuperar mi libertad, en junio de 1960 realicé una caravana en la Ciudad de México, misma que fue recibida por Adolfo López Mateos. Durante el movimiento estudiantil popular, en 1960 en Chilpancingo, fui detenido el 31 de octubre de 1960. Me acusaron de injurias al gobernador y asociación delictuosa. Fui liberado en 1968 por un comando armado de la ACG, año en que pasó a la clandestinidad armada, para encabezar la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Fui combatido por el ejército mexicano, que primero penetró en la Costa Grande de Guerrero, pretexteando acciones sociales, y luego emprendió una guerra de baja intensidad contra la insurgencia armada. Al mismo tiempo, las autoridades mexicanas negaron la existencia de los grupos insurgentes.
aunque posteriormente no les quedó otra alternativa que reconocer el problema. ¿Nos podrías contar ahora acerca de la escuela de Isidro Burgos? La Escuela Normal Rural fue fundada por las necesidades del pueblo guerrense. Esa escuela empezó a funcionar en los diferentes barrios de Tixtla en el año de 1926. Aunque la primera piedra fue puesta el 30 de marzo de 1933, la actual Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa está situada en el kilómetro 14 de la carretera Chilpancingo-Tixtla. Luis y yo somos egresados de esa escuela. La Escuela Normal de Ayotzinapa ha sido objeto constante de represión por parte de los gobiernos local y federal, tal como lo muestra su historia. La escuela cuenta además con una fuerte tendencia de izquierda y un conocido historial de violencia callejera. Asimismo, es conocida como semillero de luchadores sociales y disidentes. Bueno, yo nací el 12 de diciembre de 1938 en el seno de un hogar campesino. Mi abuelo paterno había sido zapatista y mi tío Pablo había participado en la guerrilla de los hermanos Vidales en la década de 1920. Cursé mi educación básica en la localidad El Cayaco. Posteriormente, en febrero de 1956, ingresé a la Normal de Ayotzinapa. Durante mi estadía en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, me posicioné como líder estudiantil e ingresé a las Juventudes del Partido Comunista. Mi formación política se inició en la Asociación Cívica Guerrerense, que en ese entonces dirigía Genaro Vázquez. Posteriormente fui elegido secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México para el periodo de 1962 a 1963. Después decidí alejarme de la ACG para acercarme más al Partido Comunista Mexicano. Al recibirme como maestro fui asignado al ejido de Mexcaltepec en la Sierra, a una decena de kilómetros de Atoyac. A principios de abril de 1967, yo y algunos profesores de la Escuela Juan Álvarez con otros miembros de la ACG, de la Confederación Campesina Independiente y de otras colonias populares, fundé el llamado Frente de Defensa de los Intereses de la Escuela Juan Álvarez. Convoqué a una manifestación pacífica en Atoyac el 18 de mayo de 1967, con el fin de desalojar la plaza cívica donde intervino la Policía Judicial del Estado, dándose inicio así a una balacera general cuyo principal blanco era yo. Tu caso me resulta familiar, pues hace 8 meses ocurrió una serie de episodios de violencia que pasaron durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que estuvieron involucrados policías municipales del municipio de Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, elementos del Ejército y Marina y estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, mejor conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, periodistas y civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos 6 personas fallecidas, 27 heridos y la desaparición de 43 estudiantes de esa Escuela Normal Rural. Para los que desconocen este suceso, como parte de un plan para asistir a la Ciudad de México el día 2 de octubre del 2014 a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco, los estudiantes habían estado haciendo acopio ilegal de autobuses y combustible a lo largo de una semana y habían estado tomando unidades para concentrarlas en la escuela. El día 22 de septiembre, la Policía Federal y Estatal impidió que los estudiantes robaran combustible en la autopista del Sol que conduce a Acapulco. Los días 25 y 26 de septiembre, los estudiantes habían ido a Chilpancingo en 2 autobuses de los que previamente se habían apoderado e intentaron apoderarse de otros vehículos, pero la policía local les impidió lograrlo, sin por ello haberlos arrestado ni confiscado las unidades en que iban. Frustrados en su intento, los estudiantes pasaron a la cercana ciudad de Iguala en por lo menos un autobús robado el mismo día 26 para buscar otros autobuses, de los que eventualmente se apoderaron de 3, 2 de la línea Costa Line y 1 de la línea Estrella de Oro. Uno de los choferes de esos autobuses se resistió a la toma al ser abordado por los estudiantes en la central camionera y logró notificar a sus superiores y a la policía antes de ser superado y obligado a llevar el autobús de Ayotzinapa con algunos estudiantes como pasajeros. Después hubo intervención de la policía y del ejército, pero existen diferentes versiones de lo que sucedió después. Lo único es que sabemos que después de la intervención de la policía y del ejército quedaron desaparecidos 43 estudiantes que hasta la fecha
siguen sin aparecer. Entonces yo me pregunto, después de una década de haber vivido una historia de guerrillas, ¿la historia se estará repitiendo? Las guerrillas y manifestaciones se crean para conseguir cambios positivos para la población, pero ¿de qué sirve haber derramado tanta sangre y sufrir por la muerte de tanta gente si 3 décadas después seguimos siendo víctimas de la represión? ¿Dónde quedan nuestros derechos de expresión y de manifestación? Eso es todo por hoy. Los esperamos mañana. Te enteraste de todo lo que tenés que saber. Esta fue la información destacada en tu estación. Seguiremos pendiente de los sucesos del país y del mundo. En cualquier momento. Más noticias en tu estación favorita.